Bueno, yo voy a comenzar a hablar y me parece importante mostrarles a ustedes los temas y las unidades que voy a utilizar a medida que voy hablando, ya que así pueden ir ustedes deduciendo de qué temas y unidades estoy hablando, con los nombres y los autores también. Vamos al otro. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de sujeto de la educación, nos referimos al sujeto que va a ser educado, eh, al individuo que va a ser educado o al que le queremos transmitir los conocimientos. Es un sujeto principalmente colectivo, ya que se maneja con instrumentos necesarios para transmitir estos conocimientos, que son los maestros, los estudiantes, los conocimientos y las prácticas. Sin embargo, cuando hablamos de sujeto en la educación, nos referimos al sujeto en sí, que está inmerso en su individualidad, y es esencial que cuando queremos imaginarlos, lo imaginemos en una situación como en su casa, en una plaza, en la escuela, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de sujeto de o en la educación, en esta cátedra particularmente hablamos de sujeto en la educación secundaria. Páselo si quiere. Cuando hablamos de sujeto en la educación secundaria, tenemos que saber que la educación secundaria se rige por normativas vigentes, como por ejemplo la ley número 26.206, que nos dice, por ejemplo, en el artículo 29, que la educación secundaria es obligatoria para todos los sujetos que hayan cumplido con el nivel primario. Y en el artículo 30 nos habla sobre los objetivos que son necesarios para poder, por ejemplo, brindarle información a los adolescentes que les permita desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y de sus obligaciones, para que así estos sean capaces de transformar su entorno social, económico, cultural, ambiental, etcétera, y asimismo también sean capaces de, a medida de conocer sus derechos y obligaciones, discernir sobre su futuro también. No solamente hablamos de objetivos cuando hablamos de esta ley, que es particularmente el capítulo 4, no lo mencioné, pero no solamente nos referimos a objetivos, sino que también tienen disposiciones jurídicas, como por ejemplo, los adolescentes en su educación secundaria tienen tutores y coordinadores de curso para acompañar la trayectoria escolar, y también atención psicológica, psicopedagógica y médica para los adolescentes y jóvenes que la necesiten. Estas medidas deja al Estado como alguien importante en la toma de decisiones y al docente como otro, otro agente también muy importante, ya que con estas decisiones que están impuestas en la ley nos posibilitan a movernos de una cierta manera en el colegio. ¿Quiere pasar si quiere? Para Claudia Bracci es importante subrayar y reflexionar sobre eso, ya que estas posibilitaciones que tenemos nos van a medir sobre... Ahí está ladrando un perro. Va a medir sobre la participación estudiantil y el Estado inmerso en la... Perdón. Va a medir sobre la participación estudiantil y el Estado inmerso en la escolaridad como forma de mejorar la calidad, la educación de calidad. Y cuando hablamos de educación de calidad, no nos referimos solamente a las evaluaciones que se les van a hacer a los alumnos, sino a cómo hacer una mejora en la enseñanza para un buen aprendizaje, y cómo adaptar la enseñanza para que todos podamos adquirirla. Pásela si quiere, por favor. Ya que, como dijo Claudia Bracci, y la cito ahí, no es lo mismo estar y transitar en la escuela que sentirse y pertenecer parte de ella. Eh, porque a medida que antes se hablaba, en realidad los adolescentes en una posición sociohistórica, se hablaba de ellos como seres índoles, o que eran rebeldes o que no se les entendía,
o incluso se hablaba sobre que eran criminales y que eran violentos. Antes lo que se podía hablar de indisciplina para ellos, hoy debe y tiene que hablarse sobre violencia escolar, ya que sí, el adolescente, si se podría decir entre comillas, es una persona inestable, pero como adultos responsables y estables es necesario que velemos por su comodidad, su seguridad y y su salud integral. Paso la otra diapositiva, por favor. ¿Por qué decimos que el adolescente es un ser inestable? Porque para Averasturi, para la Organización Mundial de la Salud, definimos a la adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo entre la edad de la niñez y la edad adulta. Sin embargo, para Verasturi, este periodo no es algo más que un simple periodo que lo pasamos y ya. Es un periodo que conlleva muchos cambios que nos pueden llegar a ser dolorosos y difíciles, donde el sujeto pasa desde cambios psicológicos hasta se da cuenta de que su cuerpo cambió, tiene que implementar sus ideologías nuevas, a veces iguales o a veces diferentes a los padres, para poder sentirse inmerso en su mundo social. Y estos cambios que le generan dolor, angustia, pueden tener estragos en la salud emocional y mental del adolescente. Páselo si quiere. Como por ejemplo en su autoestima. Bueno, para ser más preciso, creo que todos sabemos ya la definición de autoestima, pero el autoestima es la valoración que nos tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra forma de pensar, de actuar, sobre nuestra intelectualidad, etc. Páselo, por favor. Es necesario que el docente ponga cartas en el asunto cuando un alumno llegue con su autoestima frágil o que tenga una imagen alterada sobre él mismo, ya que es necesario que recurra a maneras para intervenir, para poder mejorar su calidad y percepción de vida del adolescente. Entonces acá pongo unas actividades a proponer que es esencial que se las haga, en este caso las actividades que yo propongo es esencial que se las haga antes de evaluaciones para que así el maestro pueda reflexionar con el docente sobre cómo sentirse ante las situaciones de fracasos o de éxitos para que no dependa de eso su estima y para que no se califique mediante eso. Y también las charlas personales. Páselo si quiere. Por ejemplo, en el ejercicio, lo primero que hay que hacer es sentarlos a todos en un círculo con papeles en blanco cortados. Entonces, una vez que cortamos estos papeles, le pedimos a los adolescentes que escriban 3 calificativos, cómo se describen o cómo se sienten ellos mismos después de una situación exitosa. Y por último, cuando ya hagan esto, pedirles que escriban 3 calificativos luego de una situación de total fracaso, de cómo ellos se sienten con ellos mismos. Y a medida que hagan esto, ahí podemos lograr ver cómo se perciben los adolescentes con las situaciones que viven y así poder medir en cómo tratar de ayudarlos y bueno, y justamente decirles que no tienen que depender de eso para calificarse, porque no es algo que nos mide de cómo tenemos que ser. Páselo si quieren. Es importante que el docente haga mención de esto, ya que cuanto más se distrae el adolescente o cuanto más distraen las autoridades sobre estos comportamientos, más expuesto está el adolescente a sentir angustia, a tener bajo rendimiento escolar, a comenzar a consumir drogas, alcohol o sustancias peligrosas, a tener miedo al futuro. Entonces está el hecho de que no haya una intervención, si nos ponemos a ver, está arruinando todo un eje formativo hasta legal, porque es esencial que el adolescente, como dije en la ley 26.206, pueda comenzar a discernir sobre qué quiere sobre su futuro.
Entonces es esencial que tengan un buen estima para no tener miedo de él y así poder elegir lo mejor para ellos. También lo puede llevar a tener pensamientos suicidas y finalmente a depresión o a un suicidio. Páselo si quiere, por favor. Cuando nos referimos a las depresiones adolescentes, sabemos que se trata sobre un trastorno psíquico que causa alteraciones al estado de ánimo del adolescente que ya de por sí está alterado. Entonces, se suele confundir mucho esto porque se suele decir, no, son problemas de adolescente, o también se puede exagerar algo que son problemas de adolescentes verdaderamente, pero entonces es importante que diferenciemos que pueden tener reacciones mixtas y que tenemos que ser muy precavidos y observar todo esto para poder saber cuándo son reacciones mixtas, que se puede tratar sobre un trastorno psíquico, como que el adolescente esté ansioso o depresivo o que tenga episodios hipomaníacos, a que simplemente esté pasando por sus propios duelos de ya no sentirse niño. Algunos de los síntomas propios al que hay que tenerlo mucho ojo cuando trabajamos con adolescentes son a los aumentos o descensos de peso exagerado, o sea que de acá a un mes o lo vemos extremadamente delgado o lo vemos extremadamente subido de peso, a la hipo o hipersomnia, que ya sea que duermen extremadamente mucho o que no duermen nada y se los ve súper hiperactivos, a la energía, que es también al sentirse desganado o desmotivado para hacer cosas o para plantearse soluciones o siquiera para concurrir a la escuela, y a las interacciones sociales, tanto en el entorno del aula como también en su entorno familiar. Nosotros como docentes tenemos que saber que los padres están todo el tiempo, ahí hay algunos incluso que están ausentes, pero que ahí podemos saber cómo se maneja su interacción social con su entorno familiar para hacer una intervención también. Es importante que hagamos intervenciones y que seamos precavidos con esto, porque este tipo de problemáticas que desencadenó de algo muy chiquito, o sea, de una autoestima que capaz que le dijiste, no, no vales nada porque te sacaste un 1, no sé. Entonces, es muy importante porque este tipo de cosas puedan desencadenar cosas peores, como la ausencia escolar, que el adolescente ya no se sienta motivado ya a volver a ir, el comportamiento antisocial, no solamente con su entorno familiar, sino también con todo un curso, el fracaso escolar y el comenzar a consumir sustancias. Entonces son pequeñas cosas que tenemos que irlas mediando para que el adolescente no se vea en la obligación de abandonar. ¿Cómo podemos ayudar en estos casos? No solamente, en realidad es más complicado porque estos ya conllevan a casos terapéuticos, pero nosotros como docentes tenemos que velar porque él siga concurriendo a la escuela y para que también pueda concurrir a sus terapias, que es en un nivel de prevención. Más de eso es un poco complicado, pero es una buena comunicación afectiva con el adolescente y con el curso para que pueda sentirse acompañado. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, Luz. El PowerPoint, excelente. Me gustó mucho la presentación. Es bastante original las diapositivas, clara, precisa. Dos o tres errores de acentuación. Ahí que pusiste un más, sí, el otro Sí, más no, pero detalles mínimos. De ahí muy, muy buena la presentación, que era uno de los parámetros que yo les dije que iba a evaluarlos en la presentación. Ahora no se me va atrás el celular, aguanten un segundo, porque quiero entrar al... Uy, siento salí que de me la distraje clase. muchísimo en un momento cuando mi perrito comenzó a ladrar ahí, no lo podía callar y estaba como aturdida, yo no sabía qué hacer. No, no, en realidad se escuchó, o sea, se la escuchaba, pero mantuviste la línea, miraste la cámara, así que eso está bien. Y te va a seguir pasando en otra ocasión, así que de última lo haces entrar y lo tenés a UPA ahí con vos y para que no No, te es que encima la interrumpa. puerta está lejos, entonces, o sea, tengo que levantarme y abrirla y era como Bien, ya, pero me no, bajé no, aquí. bien, bien. El uso del tiempo estuvo bastante bien, creo que cumpliste con los 20 minutos casi puntuales, porque arrancamos un ratito más, así que eso ya como lo estoy grabando, voy a controlar bien eso. El tono de voz fue correcto,
manejaste muy bien el contenido, volviste siempre lo de la ley 26.206, que estuvo bueno, así que bastante bien el coloquio, ¿sí? De todas formas, voy a esperar los coloquios de todos y recién voy a ir dando las calificaciones, ¿sí? Bien. Bien, Luz, muchas gracias. Siguiente. Bueno, ahí está todo la introducción y ahí, bueno, empiezo hablando sobre el sujeto de la educación. ¿Qué es el sujeto de la educación? Es el individuo que va a ser educado o al que se le va a enseñar. Este es un sujeto preexistente de la relación educativa, que es estudiado por la psicología evolutiva y también por las ciencias de la educación. Bueno, se asume que cada sujeto tiene una multiplicidad infinita, cuya subjetivación va a depender de ciertas circunstancias, porque se es sujeto en situación y de la situación. Bueno, el sujeto de la educación es un sujeto colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que está complementado por una combinación de elementos sin los cuales no sería posible, como ser, bueno, se necesitan los maestros, los estudiantes, el conocimiento y la práctica. Acá, en esta materia, el sujeto de la educación sería el adolescente, porque estamos viendo el nivel secundario. En el nivel secundario, bueno, empiezan en el primer año, que generalmente tiene 12 años. Este adolescente, el que nosotros estudiamos, no solamente es solo un adolescente normal, o sea, este tiene una serie de características, por ejemplo, es un adolescente contemporáneo, esto conlleva que es un adolescente inmerso en tecnología, el cual pasa por duelos de la misma adolescencia, de su etapa evolutiva y por problemáticas, obviamente. Y ahí sería el otro power, profe, que hablaría, bueno, primero de los duelos de la adolescencia, que sería una serie de estados de desequilibrios, inestabilidad que atraviesa un adolescente, producto de su misma situación evolutiva. En estos cambios pierde su identidad de niño, implica que busque una nueva identidad, que su cuerpo cambie, ahí como se ven en las imágenes, puse más o menos, que son las tres, o sea, la autora, Arminda Verasturi, define que son tres duelos: el duelo por el cuerpo, el duelo de la identidad y el duelo de la pérdida de los padres infantiles. El duelo por el cambio del cuerpo que sufre el niño ahora adolescente es muy notorio. Tiene desniveles en las hormonas, le crece el cuerpo, que es, tiene que aceptar psicológicamente este hecho, que sufre una pérdida por su cuerpo de niño y también debe aceptar los caracteres sexuales que va adquiriendo, que ponen en evidencia su nuevo estatus en la sociedad. Por ejemplo, en las niñas aparece lo que sería la menstruación y en el varón aparece el semen, que este impone un testimonio en la definición sexual y el rol que van a asumir en su sexualidad, también en la unión con una pareja que ellos van a tener que decidir. También aparece esto de saber sus caracteres de procreación. Entonces, esto exige el abandono de la fantasía que hay del doble sexo que es implícita en todo ser humano como consecuencia de la bisexualidad básica. Y esto es muy normal, en la pubertad es muy normal que aparezca una intensa actividad masturbatoria que tiene se acompaña de una fantasía de unión con el otro. Bueno, de ahí el duelo de la identidad, que acá tiene que dejar de ser a través de los padres y empezar a ser él mismo. Pierde sus privilegios de niño, pero también anhela la autonomía, los placeres y los privilegios que tienen los adultos, pero obviamente con el miedo de las responsabilidades que esto implica, ¿no? Y bueno, debe asumir esa identidad, debe lograrla. Por ejemplo, también interfiere mucho
hay varios grupos de adolescentes, entonces el adolescente se va a unir al grupo que más sienta que pertenece. Y bueno, y por último, de los duelos está el duelo de la pérdida de los padres infantiles, que acá el adolescente empieza a notar que no piensa igual que sus padres, que tienen ideas muy diferentes y tienen miedo de asumir sus propias ideas. Bueno, pero con la adolescencia tiene que imponer su identidad, ¿no? Y entonces surgen estas diferencias. Los padres, cuando la persona era niño, tenía mucha más paciencia, pero cuando se hace adolescente le van poniendo más responsabilidades. Y esto también depende mucho de cada familia. Por ejemplo, de qué esperan los padres del adolescente y qué espera el adolescente de sus padres. Y bueno, este adolescente del que nosotros hablamos en el mundo de hoy es un adolescente que creció con una virtualidad que otras generaciones no. Y ese entorno es muy común, por ejemplo, para los adolescentes. Manejan muy bien la tecnología porque, claro, no tienen que hacer el esfuerzo de aprender como las personas más grandes, ¿no? Y bueno, en esta virtualidad de hoy en día sirve mucho, pero también con esto trae muchas cosas negativas. Por ejemplo, noticias falsas en las redes, negativas que pueden llegar a afectar la salud mental de las personas. Y obviamente no afecta a todos igual, pero al adolescente que está imponiendo una identidad, que está aprendiendo a valorarse uno mismo, experimenta obviamente múltiples complejos con su identidad y con su aspecto físico. Y hay algo que se llama la dismorfia de Snapchat, que es considerada un trastorno dismórfico corporal. ¿Por qué? Porque los filtros de Snapchat, de Instagram, que son aplicaciones muy comunes, llevan al adolescente a una obsesión con su físico y empujan a querer peligrosamente un perfil de belleza que es irreal. Y bueno, para los adolescentes estar conectados es diversión, es conectarse con gente que quieren, que nos tienen cerca, con familiares, con amigos. Aprenden muchas cosas en el internet. Y esta pandemia que surgió a partir del coronavirus, el uso del internet también se tuvo que utilizar para fines educativos. Por ejemplo, el entorno virtual actual es un espacio educativo alojado en la web, ¿no? Que está conformado por un conjunto de herramientas informativas e informáticas que posibilitan la interacción didáctica. Entonces, las redes sociales en el terreno educativo sirven mucho para, por ejemplo, la creación de grupos, intercambiar ideas a través de WhatsApp, los profesores mandan sus tareas, intercambian los recursos audiovisuales, de la asignatura, las consignas para hacer trabajos, para hacer los parciales, etcétera, ¿no? Y la educación, hoy por hoy, en esta virtualidad educativa, se debe adaptar, obviamente, al momento sociocultural. ¿Cuál sería el momento sociocultural? El de la pandemia, el de la cuarentena obligatoria, por ejemplo, que yo estaba haciendo y pensaba que, por ejemplo, si hubiese ocurrido una pandemia en 1980 que no tenían estos aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día, el internet, no hubiese sido posible seguir con las clases, ¿no? Entonces, la virtualidad es un fenómeno irreversible en el mundo contemporáneo. Entonces, la educación, las escuelas se tuvieron que adoptar a ellas para seguir con su educación normal, digamos. Bueno, ahí hay, profe, la otra página, la última, que habla sobre la problemática que yo voy a abarcar, que sería el embarazo no intencional en los adolescentes. El plan ENIA es, bueno, el plan nacional, la nación, el gobierno propuso este plan, que se llama Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.
Su fin es garantizar los derechos de las adolescentes, las y los adolescentes al acceso gratuito de la salud sexual integral y reproductiva. Este plan quiere abordar esta problemática actual que, bueno, viene desde hace muchos años. El embarazo no intencional es un fenómeno muy grande en Argentina. Se dice que en el 2015 el embarazo no intencional afectó la vida de 111.699 niñas y adolescentes menores de 20 años. 7 de cada 10 mujeres menores de 20 años afirmaron que su último embarazo no fue intencional, y 8 de cada 10 adolescentes menores de 15 años afirmaron lo mismo. Bueno, además, las mujeres con hijos que provienen de sectores con ingresos más bajos tienen una inactividad más alta en lo que sería completar la escuela, la trayectoria educativa, y tienen menor impacto en la vida laboral que sus pares varones y que muchas mujeres sin hijos. Y bueno, tanto el abandono escolar como la inactividad en laboral de las mujeres conspiran contra una mayor productividad y sostenibilidad fiscal en un inminente escenario de aumento de la tasa de dependencia. Entonces, este plan crea un circuito permanente en las escuelas, con docentes que tienen que estar capacitados en ESI para ser sostén de estos adolescentes que no tienen mucha idea, y también darles nombres de los centros de salud al que el adolescente puede ir para tener contención, información y métodos anticonceptivos de acuerdo con la necesidad de cada adolescente en específico, ¿no? Bueno, ¿qué quiere esta ley? Quiere sensibilizar la importancia de prevenir el embarazo no intencional. También quiere potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en adolescencia, también brindar información sobre la salud sexual obviamente, y los métodos anticonceptivos en forma gratuita. También fortalecer las políticas de prevención del abuso y la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal, bueno, según el marco normativo vigente. Y bueno, ahí puse una imagen abajo, ¿no? Como el símbolo del Plan Nacional, que también lo ponían mucho en la vía pública para la concientización de que los adolescentes puedan presentar en los hospitales, por ejemplo, que los ayuden, que les informen, si no los informan en la escuela. ¿Cómo se puede ayudar de las escuelas? Es básicamente que las escuelas pongan muchos docentes capacitados en educación sexual integral. Por ejemplo, en escuelas religiosas, aunque es una ley a nivel nacional, en las escuelas religiosas no se suele hablar mucho de eso. En las escuelas públicas sí, hasta llevan médicos, hacen charlas. Pero es muy importante que esto esté en todas las escuelas. Por ejemplo, yo que iba a una escuela religiosa, me acuerdo que en la única clase de educación sexual integral que nos dieron, estábamos en el último año y ya había como 3 compañeras que tenían ya hijos, que tuvieran hijos a los 15 años. Entonces me parece que es muy importante a nivel escolar que se hable mucho más de esto. Y bueno, eso sería... Se tiró abajo con la presentación diciendo, no, la de Luz estaba muy linda. En realidad, ahí arrancó ya con el pie izquierdo, hablando como más bajo, más lento. Pero de ahí, en realidad, su presentación está bien, ¿sí? Está muy bien, están claras, muy claras las imágenes. Vos decís, son pocas diapositivas. La idea no es la cantidad de diapositivas, sino que te sirvan como recurso, ¿sí? Te sirvieron los recursos, estaban bien presentados. Eso por mi parte con respecto a la presentación. No hablaste lento, estaba bien el ritmo, ¿sí? Llegaste también a los 20 minutos, así que en eso es valorable. Y estuvo muy interesante lo que dijiste acerca de lo de ENIA, del plan ENIA, y que si bien suele suceder, hoy en día está muy en auge toda esa cuestión, entonces
ya no es que no se da en las escuelas religiosas, sino que tiene una mirada distinta que por ahí no se comparte con los otros colegios, ¿sí? Claro. Se la brinda, como dice usted, en el último año, se la traduce como educación para el amor y otras cuestiones y no se da lo que corresponde. Entonces se justifica con que sí damos ESI y en realidad están brindando otro tipo de educación en valores general. Bien. Para comenzar tenemos que saber identificar qué es un sujeto. Bueno, sujeto es el individuo al que se le va a enseñar o al que va a ser enseñado. Es un sujeto preexistente de la relación educativa que va a ser estudiado por la psicología evolutiva y por las ciencias de la educación. También tenemos que saber identificar sujeto de educación, sujeto de educación. Sujeto en la educación es el sujeto en sí. Para poder identificarlo tenemos que imaginarnos al sujeto en algún lugar, por ejemplo en la escuela o en su casa, el sujeto en sí. Y sujeto de la educación es el sujeto que va a surgir de la relación entre el conocimiento, entre el maestro, los alumnos y la práctica. Este sujeto va a ser parte de la relación del sistema educativo. Entonces, el sistema educativo va a ser quienes le van a brindar las herramientas necesarias para que éste sea insertado en la sociedad. Entonces, lo va a hacer mediante una de las 8 modalidades, en este caso la modalidad domiciliaria y hospitalaria, que ¿para quiénes está destinada esta educación? Bueno, esta educación está destinada para todo aquel niño, niña y adolescente que por algún tipo de enfermedad no puede estar en presencias de sus clases. Entonces, esta modalidad, esta escuela hospitalaria y domiciliaria va a tener un nexo o le va a brindar al alumno un docente tutor para poder continuar con su proyecto pedagógico, le va a brindar las herramientas necesarias. Eso sí, no va a influir en la enseñanza que este docente le va a dar al niño. Entonces, ¿cómo se aborda la educación en este caso? Bueno, como ya dije, el docente va a ser el encargado y en caso de tener, por ejemplo, de estar en su casa o estar en el hospital, el docente va a ir a su casa para poder continuar con este proceso de enseñanza. ¿Qué se necesita para acceder a este tipo de educación? Bueno, para acceder a este tipo de educación se necesita un certificado que indique que tiene algún tipo de enfermedad y por cuánto tiempo debe estar hospitalizado. En una entrevista que escuché, una directora que parte de esta modalidad domiciliaria hospitalaria explica que es muy difícil brindar la enseñanza en el caso de nivel secundario porque solo hay maestros, docentes que deben adaptarse a los contenidos de educación secundaria porque no hay profesores para este tipo de modalidad. Sí, bueno, hacen lo posible para poder continuar con este proceso y de educación que tienen, que el alumno deje su enfermedad y pueda ser un niño renovado, insertado nuevamente en su escuela de origen. Al mismo tiempo, Juli, estamos hablando se te está como entrecortando, o sea, te escuché completo, pero se está entrecortando. Así que trata de hablar más lento o tener los dos, por eso se debe acoplar. Ah, bueno. Bien, disculpa. Ahí se te escucha clarito. Perfecto. Bueno, bien. Al estar hablando de adolescentes, tenemos que tener en cuenta que va a estar transcurriendo también por diferentes duelos, que según Arminda Verasturi lo va a clasificar como un proceso psicológico en el cual va a dejar de lado un objeto para poder adaptarse a otro. En este caso, Arminda divide en 3 etapas. La primera es la etapa de negación, que es cuando el alumno se va a negar a aceptar el duelo y va a mostrar ciertas características de incredulidad, de ira. Es la reacción que va a venir inmediatamente después de la pérdida de algo, de un objeto querido. Luego está la resignación, que es cuando acepta que está transcurriendo por este duelo y sobreviene como afecto la pena.
Al final está el desapego, que es cuando se acostumbra a la vida sin él y esta etapa le va a permitir adaptarse a nuevos objetos. Arminda también clasifica los duelos de la adolescencia en tres. El primero es el duelo por el cuerpo infantil, que es cuando va a comenzar a dejar de lado su cuerpo infantil y a comenzar a aparecer, por ejemplo, ciertas características que lo van a hacer sentirse incómodo de su cuerpo. Entonces va a mostrar cambios en su estructura, va a sentir incómodo, va a mostrar ciertas características de despersonalización, de impotencia, de rebeldía, y estas características van a ser mismas de ese proceso. Van a ser mismas porque va a tener la mentalidad de un niño y va a tener un cuerpo que va a estar convirtiéndose adulto, va a sufrir ese proceso. Entonces, en el duelo por el cuerpo infantil lo que va a hacer, va a comenzar a aparecer sus caracteres sexuales. Esa es una de las pérdidas que va a sufrir, que lo van a poner en evidencia, al igual que lo es la menstruación en la mujer y el semen en el varón. Bueno, este duelo lo va a ayudar al adolescente a poder reconocer las pautas que la misma pubertad le van a estar marcando, y también a poder reconstruir su propia personalidad. Y así se va a ir acostumbrando para lo que es el próximo duelo, que es el duelo por la identidad y el rol infantil. En este caso, va a querer la autonomía, va a estar en un proceso de despersonalización, digamos, va a continuar con ese proceso, va a querer la autonomía, pero va a tener temor también por las responsabilidades adultas que se le van a ir presentando. Entonces, bueno, por temor por las responsabilidades que se le van a ir presentando, y así se va a ir preparando para el próximo duelo, pero en el duelo de la identidad y el rol infantil va a reemplazar, digamos, va a reemplazar la imagen que tenía ideal de sus padres, y la va a reemplazar por la imagen actual, que es cuando ya comienzan a chocar entre sí con sus propios padres. Y el próximo duelo es el duelo por los padres de la infancia, que es cuando ya comienza a separarse de sus padres, se habla de un fin de la relación de dependencia que él crea, pero va a continuar dependiendo de sus padres, no solo económicamente, sino que sentimentalmente, porque va a necesitar de la aceptación de ellos. Y el cuarto y último duelo que agrega Arminda es el duelo por la bisexualidad infantil. En este duelo, básicamente de lo que se habla es del cortocircuito del pensamiento en el adolescente, porque va a dejar de lado ese pensamiento narcisista que tiene y va a comenzar a relacionarse con otras personas, a buscar otros tipos de relación. En este caso se habla del desarrollo de su sexualidad. Al mismo tiempo, cuando hablamos de los adolescentes, tenemos que tener en cuenta ciertos tipos de problemáticas que se le pueden ir presentando. En este caso podemos hablar de la anorexia y la bulimia, que son dos enfermedades del trastorno alimenticio cómo se van a manifestar en este caso. Bueno, el adolescente va a comenzar a sentirse incómodo de su cuerpo, va a comenzar a querer adelgazar de golpe. Entonces nosotros como docentes dentro del aula tenemos que saber cómo prevenirlos. Debemos, en ocasiones, si escuchamos al adolescente sentirse disconforme con su cuerpo, debemos brindarle información, debemos estar atentos a ciertas características que se van a ir presentando. Disculpe, se me secó la garganta. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a esas problemáticas en el nivel secundario? Bueno, como dije, debemos estar atentos a las características, brindar información de las secuelas que puede ocasionarles o de otras enfermedades que pueden presentarse, y debemos buscar la forma de prevenirlo. ¿Cómo detectar en la escuela este tipo de trastornos? Como dije, debemos estar atentos a las características que se van a ir presentando. Para comenzar, tenemos en relación con la alimentación, que el adolescente va a comenzar a comer más lento, a desmenuzar la comida,
a beber más agua, a ir al baño más frecuentemente. En relación con la imagen corporal, se puede escuchar al adolescente decir que no le gusta su cuerpo, estar disconforme. Ciertas características que también podemos ver es, por ejemplo, los de la desnutrición, que son cuando tiene la piel pálida, los labios muy resecos, se le comienza a caer el pelo también. Y en relación con el comportamiento, se puede observar que va a estar más desganado, más somnoliento, va a tener ciertos cambios de actitud, por ejemplo, va a mostrar ganas de hacer más deporte, por buscar una vida saludable, que va a ser como una obsesión que va a tener. ¿Y cómo debemos actuar desde la escuela? Entonces, para comenzar debemos hablar con el alumno, no debemos ir y directamente tratar el tema, sino que debemos mostrar que nos preocupamos por su salud emocional. Debemos incitarlo a que busque ayuda, o que hable con sus padres para poder buscar una solución. Como nosotros no nos podemos involucrar directamente con el alumno, debemos hablar también con sus padres, debemos explicarle que estamos hablando de un tipo de enfermedad que es grave, entonces podemos también brindarle información para ver cómo poder ayudar al alumno. Y por último, debemos prevenirlo desde la escuela, por ejemplo, buscar explicaciones acerca de su autoestima, porque como va a estar constantemente metido, digamos, en sus redes sociales, también influyen bastante, van a aparecer nuevas dietas, que van a querer incrementarlo. También debemos buscar, por ejemplo, charlas de motivación que motiven al alumno a hacer una vida sana, pero no para perder peso, sino que para estar bien con ellos mismos, y bueno, así poder prevenir las enfermedades que constantemente están apareciendo en estos adolescentes. Bueno, profe, no sé si tienen alguna pregunta. Estuvo muy bien, Juli. Sí, el tono estuvo correcto, no hablaste rápido. ¿Y sabes qué es lo que te permitió marcar el ritmo? El haber hecho esquemas, porque sí o sí tenías que ir parando. Al haber hecho todo esquema, todo el Power hecho en gráfico, o sea, en esquema conceptual, te obliga sí o sí a que vayas frenando, ¿sí? A que dividas los temas. Sí. Eso por un lado. Otra, de días que tenías el vaso cerca, yo ahora ves, me pica la garganta, tengo que moverme hasta allá, hasta la heladera, a buscar servir masa. Está bien, ténganlo en cuenta para los otros coloquios. Uno por ahí entre los nervios o habla rápido, se le seca la garganta, ¿sí? Entonces tengan el vasito con agua listo al lado de ustedes para salir de apuro, ¿sí? Eso sí es un buen detalle que lo pueden tener en cuenta en el resto de coloquios y presentaciones, siempre. Fíjense que los 3 PowerPoint para mí estuvieron muy bien y todos tuvieron un toque distinto. El de Luz estaba más teniendo en cuenta la presentación, que sea llamativo, que sea original en ese momento, en esa cuestión. Vir, si bien tomó unas diapositivas que ya son conocidas porque las vimos, ¿sí? Pero se centró en buscar buenas imágenes, en imágenes claras, donde en realidad todo lo que ella explicaba lo podíamos ver reflejado en las imágenes. Y Juli presentó esquemas, entonces ya tenía una base lista con todas las flechas, pero iban apareciendo todo lo que ella iba armando y lo que iba explicando. Así que 3 Power muy bien presentados, algo también importante, que no llenaron de texto, eso está muy bien, que ya en el segundo año sepan armar un Power, ¿sí? Que no tengan que estar renegando con la profe de que tienen un texto completo, así que me gusta eso, que ya a esta altura sepan armar una presentación, eso está muy bien. Y algo importante que nombraron las 3 con respecto a las problemáticas, ¿sí? Importante, ahí dice equipo alfa, buena, maravilla, onda, dinamita y no sé qué más. Las 3 justo les tocó primeras. Algo importante de las presentaciones que dieron, que las 3 entendieron que cuando trabajamos con problemáticas adolescentes, sí o sí estamos hablando de prevención, ¿sí? Como docentes o como futuras docentes, ustedes no pueden intervenir
en algunas problemáticas, aunque se sienten con todas las herramientas, aunque hayan hecho 20.000 cursos respecto al tema, hay especialistas que pueden intervenir de acuerdo a cada problemática. Un psicólogo, un asistente social, una psicopedagoga, diferentes especialistas de acuerdo a qué problemática estemos hablando, ¿sí? Pero uno, como docente, sea docente del área que fuera, aunque haya hecho muchos cursos, tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque todo lo que decimos adentro del aula va a quedar registrado en esa persona, ¿sí? Luz decía al comienzo, capaz que le dije, ay, no, sos un inútil porque te sacaste un 1. Y para mí no fue tan grave decirle eso. Y el alumno se fue a su casa pensando, soy un inútil, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice y hace para planificar una clase, ¿sí?